Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a el espacio que tenemos separado todos los días para estudiar la lección de escuela sabática, para estudiar la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Y pues hoy ya hemos llegado nuevamente al viernes. Está terminando ya la semana, este es el último día de labores, este es el último día de nuestros quehaceres, de nuestras preocupaciones diarias. Es el día de la preparación para el magnífico y maravilloso día de sábado que llegará pronto. En pocas horas estaremos disfrutando nuevamente de un tiempo única y exclusivamente para dedicarlo a nuestro Señor. Y bueno, pues para el día de hoy lo que tenemos es el repaso de la lección. Hoy nos toca repasar la lección que titula El Señor reina. Esta semana nos toca el repaso de esta lección y pues antes de comenzar nuestro repaso vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, te damos muchas gracias porque en tu inmenso amor nos has permitido despertar, abrir nuestros ojos a un nuevo día. Nos permites y nos das la bendición, Señor, de podernos acercar a ti en oración, en estudio de tu palabra, Señor. Estar en comunión contigo unos instantes, un breve tiempo, porque es muy breve, porque ojalá pudieran ser más tiempo, horas. Pero bueno, en nuestros quehaceres diarios dedicamos este pequeño momento para dedicarlo a la comunión contigo y queremos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y sea Él el que nos guía para poder estudiar tu palabra, poder entender lo que tú quieres para nosotros, que sea Él el que nos guía a toda la verdad y a todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Y te suplicamos que Él nos capacite para ponerlo en práctica, porque de nada sirve que lo aprendamos pero no lo practiquemos. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El Señor reina. Durante esta semana estuvimos analizando algunos aspectos de los salmos que son bien interesantes. En general, estuvimos viendo hacia grandes rasgos, estuvimos viendo el hecho de que Cristo Jesús, de que Dios en general, el Señor, Dios, el Padre, pero también su Hijo Jesucristo y también el Espíritu Santo que está aquí a cargo de la obra en la tierra. En general, Dios es un Dios que primero es el Rey, el gobernante, el Señor de toda la tierra, pero al mismo tiempo es un Dios que es justo, que juzga con justicia a su pueblo y en su trato con la humanidad. Y pues precisamente la lección de esta semana comienza con la lección nos da el fundamento, el primer día de la semana, la lección nos da el fundamento de lo que va a ser el resto de la semana. Y ese fundamento es que en la semana se está hablando acerca de la justicia y del gobierno y el señorío de Dios, pero el primer día nos da la base de eso, y es el hecho de que nuestro Señor, de que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, ese Dios es el Dios creador. Él nos ha creado y no nosotros a nosotros mismos, como lo dice, por ejemplo, el Salmo 100 en el versículo 3, cuando dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es muy interesante porque durante la semana hablábamos del hecho de que este versículo es un versículo muy importante. Está en los Salmos y sin embargo doctrinalmente es un versículo extremadamente, digámoslo así, pesado. Pero pesado en el sentido de que tiene peso, o sea, es fuerte, es contundente. Doctrinalmente es un versículo avasallador, porque es un ataque directo
a, a la más grande de las aberraciones que ha salido en nuestros días, y es la teoría de la evolución y su perversión más, digo yo, demoníaca, que es el intento cristiano por amalgamarlo, y es la evolución teísta. Este versículo es un fundamento para protegernos en contra de estas enseñanzas tan degradantes de la humanidad. Dios, reconoced que Dios nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ese es el fundamento, lo que da la base y la autoridad del gobierno y el juicio de Dios nuestro Señor sobre su pueblo. Muchos salmos describen precisamente esto, el poder creador, el poder que Dios tiene sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre todo lo que Él ha creado. Un poder que excede todo conocimiento y que excede cualquier entendimiento, pero que está allí y está allí para ayudar a su pueblo, porque todo está siendo dedicado para la salvación de los seres humanos. La creación da testimonio también del amor de Dios, aunque obviamente se ha deteriorado y se ha vuelto imperfecta debido al pecado, a la entrada del pecado y a su propagación tan tremenda durante tantos siglos. Aún la naturaleza todavía nos sigue dando enseñanzas y reflejos de la maravillosa verdad del poder de Dios. Luego de que la lección nos ayudara a entender la base de la lección, de lo que se va a enseñar durante la lección, entonces sobre esa base empieza a construir el autor lo que va a ser lo que es el tema de esta semana. Y comienza por decir lo que es, y es que el Señor reina. Aunque no lo parezca, aunque muchos quieran hacer ver como si Dios no interviniera. Algunos tienen las ideas deístas, que esto es una idea que viene desde hace mucho, y es el hecho de que dicen, sí, Dios existe, pero Dios vino, creó, se fue y ya no interviene en nada. O sea, no le importamos para nada. Dejó esto, le echó cuerda, le dio cuerda y ya que se defiendan como puedan. No interviene, es totalmente insensible y apático a lo que pueda estar ocurriendo en esta tierra. Pero los salmos nos dejan bien claro que esto está lejos de la realidad, pero infinitamente lejos de la realidad. Porque los salmos nos dicen que el Señor reina soberano sobre la tierra, sobre el universo, sobre la creación en general. El Señor dice en los Salmos 93 y 104 que está revestido de honor, de majestad, de fuerza. Pero no solamente está rodeado de todas estas cosas, sino que demuestra todo su poder, pero al mismo tiempo todo su amor, toda su fuerza, todas estas cosas que hemos mencionado, las refleja en sus obras de creación, cómo las sustenta, cómo las guía y también cómo las ha creado y las ha sustentado durante tantos años, durante tanto tiempo. El Señor es el que reina, aunque a veces no lo parece. El caso es que nosotros creemos, porque tenemos una concepción que nos la ha creado, no sé, la sociedad, la cultura, las películas, las series, los libros, vale, una cantidad de influencias que tenemos sobre nuestra vida. Hemos creído que si el Señor realmente gobernara, Él impondría el orden en esta tierra. Y aunque eso suene muy bien en algunos aspectos, en otros no. Y es que Dios nos creó
con el libre albedrío, así que no podemos culpar a Dios de impasivo porque ocurran algunas cosas. Él no puede intervenir siempre, porque nos ha dado libre albedrío. Y el ser humano, en general la humanidad, en su libre albedrío, ha elegido el gobierno de Satanás, no el de Dios. Han elegido seguir sus vidas siendo gobernados por el Señor de las tinieblas, por el Padre de la mentira, y no por el Señor. Y Él es un caballero. El Señor no los piensa obligar, no los va a obligar. Si el ser humano ha elegido este camino, pues Dios le permite que siga en ese camino hasta que finalmente llegue el momento en que ya se determine el juicio a todos. Es decir, Dios es el soberano, Dios es el rey, pero es un rey que gobierna respetando el libre albedrío que le otorgó a sus criaturas inteligentes. Llegará el momento en que ya finalmente se hayan tomado las decisiones que se hayan tomado, la humanidad estará polarizada totalmente y finalmente el Señor podrá venir y finalmente podrá ejecutar el juicio a favor o en contra, dependiendo de cuáles hayan sido nuestras decisiones en la vida. Y pues claro, en base a eso de que Dios es el creador, que Dios es el que está gobernando y dicta las leyes y las normas bajo las cuales debe vivir todo súbdito de su reino, entonces también nos muestra que Dios, en virtud de estas características importantísimas del Creador, también entonces es el juez que juzga con justicia. No es un juez parcializado como los que existen en nuestra tierra, entre los seres humanos. No, Él es un juez justo, imparcial, pero al mismo tiempo un juez lleno de amor, lleno de misericordia y con toda la disposición de ayudar a todos aquellos que quieran vivir una vida de servicio entregada al Señor. En el Salmo 75 se revela constantemente, o sea, varias veces se describe con imágenes de forma muy gráfica en este Salmo, precisamente la destrucción irrevocable de los impíos. Es decir, el juicio determinará que lamentablemente algunas personas decidieron no querer servir al Señor, no recibirle como su Salvador personal. Y entonces tendrán que correr la suerte que corre aquellos que no se sueltan, que no abandonan el pecado y la maldad. Y pues obviamente tendrán que ser destruidos los impíos. Precisamente habla acerca de la copa de vino. Habla acerca de una copa de vino, este Salmo 75. Y esa copa de vino también es mencionada en Apocalipsis y en Jeremías. Y esa copa de vino en la mano del Señor representa la ira de Dios. La ira que ha sido vaciada pura en el cáliz del Señor. Porque claro, el vino también tiene otras connotaciones, otros significados en la profecía, pero el contexto es el que nos lo dirá. Así como, por ejemplo, el león en la Biblia, nosotros siempre de manera casi instantánea relacionamos al león con Satanás, porque obviamente conocemos el texto tan famoso que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el significado de ese símbolo nos lo revela precisamente es el contexto, porque en ciertos contextos el león representa a Babilonia, en otro contexto representa a Satanás, en otro contexto representa a Jesús, el león de la tribu de Judá. Entonces los símbolos, según el contexto, reciben un significado. Y precisamente en el Salmo representa la ira de Dios, pero en la mano de la ramera representa sus falsas doctrinas que producen también ira y furor, pero en contra del pueblo de Dios.
El Señor realiza el juicio precisamente para ayudar al pueblo de Dios a seguir adelante, a vindicar a su pueblo. Veíamos durante esta semana, dábamos un ejemplo como el de Juan Jos. Juan Jos recibió un juicio injusto aquí en la tierra. Un juicio totalmente injusto porque por predicar la palabra y el amor de Dios fue condenado a la hoguera como hereje. Pero en el juicio Dios establecerá que ese veredicto fue injusto y determinará que no merece la muerte sino la vida y la vida eterna en Cristo Jesús, y entonces será resucitado, porque en el juicio se determina vindicar la obra que Dios hizo a través de Juan Jos. Y pues la palabra de Dios también y los salmos también nos dejan claro que ese juicio pues comienza por el pueblo de Dios, comienza por nosotros. Y si comienza por nosotros, pues ¿por qué comienza con nosotros? Porque Apocalipsis capítulo 22 dice que cuando Él viene, dice, he aquí que vengo en breve y mi galardón conmigo. Es decir, cuando Él venga por segunda vez en las nubes de los cielos, vendrá ya directamente con el galardón, listo para aquellos que le sirvieron, que entregaron su vida completa y totalmente a Dios y a su servicio. Y entonces cuando Él venga, vendrá a otorgar la corona, a salvar a su pueblo, a darle el galardón, como lo dice el libro de Apocalipsis. Y uno dice, pero ¿por qué el pueblo de Dios primero? Precisamente por eso, porque es el pueblo de Dios. Y Jesús nos dio varias parábolas y las mencionábamos esta semana, como el trigo y la cizaña, la red de la pesca, las ovejas y los cabritos, que nos muestran y nos señalan constantemente que en la iglesia, porque todas estas parábolas está hablando de la iglesia, es el pueblo de Dios que es comparado con estas cosas, y lo que nos está diciendo es que en la iglesia hay buenos y hay malos cristianos, hay cristianos sinceros, entregados a Dios, y hay otros que no, y el juicio se realiza precisamente para determinar eso, quiénes sí y quiénes no son verdaderos hijos de Dios, y finalmente cuando Cristo venga por segunda vez, entregarle su galardón. También el autor nos viene hablando acerca del pacto del Señor, que Él nunca lo olvida, que Él siempre se acuerda de su pacto, y nos mencionaba de manera un poco, no sé, sarcástica, podríamos decirlo así, un poco con humor también, el hecho de que cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia dice que Él se acuerda de su pacto, no es porque esté haciendo alarde de su gran memoria, sino que esa frase que se acuerda de su pacto en la palabra de Dios lo que implica realmente es una acción, es decir, actúa, es una acción lo que se está realizando. Cuando dice que se acordó de su pacto, que se acuerda de su pacto, lo que está implicando esa frase es una acción, es decir, que actúa en favor de su pueblo. Y pues somos llamados nosotros también a actuar, a tomar decisiones y a actuar en favor de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador. Y finalmente, pues la lección nos venía hablando de que sus testimonios son muy firmes, y veníamos hablando de sus testimonios. ¿Qué son los testimonios? La ley. Y nos dice que esa ley es el fundamento de su gobierno, es el fundamento de Dios como el rey, como el soberano y como el juez. Así que la ley es de vital importancia. Asimismo, el hecho de que la falta de justicia en la tierra sea tan cada vez evidente y popular, porque lo que se está haciendo popular en la tierra es lo malo y no lo bueno, entonces el juicio de Dios vendrá sobre todos, tanto del pueblo de sus hijos como de los que no.
Y finalmente, al final de la historia, todos se postrarán delante del Señor y dirán: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Así es, la palabra de Dios se representa como una lámpara precisamente que guía nuestros pies por la oscuridad, por el sendero oscuro. Nos da la paz que necesitamos en nuestro corazón para poder vivir más tranquilos y saludables. Y obviamente, esta paz no es porque no hayan problemas, sino porque con Cristo Jesús cualquier problema puede ser solucionado. Dios nos dará la vida y la victoria. Siempre y en todo momento, siempre nos la va a dar. Y nos está guiando a través de su palabra, a través de la ley, a través de su gobierno y a través de su palabra. La palabra de Dios es esa lámpara que nos guía a la victoria. Y la paz que se goza a través de la palabra de Dios no es porque no hayan problemas, no es porque no hayan dificultades. Somos seres humanos y vivimos en la tierra y tendremos que pasar por momentos difíciles, pero nos da consuelo. Vivir conforme a la ley de Dios, conforme a la ley del Señor, nos da consuelo, y el Señor también nos consolará y nos ayudará en los momentos difíciles. Por eso, la paz que siente todo verdadero hijo de Dios no es porque no tenga problemas, sino porque a pesar de los problemas siente el amor, la compañía y el calor de la presencia de nuestro Señor y gran Dios, el Padre eterno, y Jesucristo y el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, esta fue la lección de esta semana. El Señor reina. Y yo quisiera hacerte una invitación muy corta, así como fue este repaso. Fue un repaso corto, pero bien bueno, bien interesante, y sobre todo bien al punto, bien a lo que realmente necesitamos. Y esta invitación es también corta, y es para decirte que por favor permitas que el Señor reine. La lección de esta semana se titulaba El Señor reina, y lo que yo deseo para tu vida en este día maravilloso es que permitas al Señor que reine en tu corazón, en tu vida, en tu existencia, que Él sea el supremo y soberano de tu vida, y que puedas vivir de ahora en adelante con Él por toda la eternidad. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, feliz de poder haber repasado la lección, haber estudiado la lección de escuela sabática con ustedes en el día de hoy, y pues les invito para que compartan el video a todas las personas que puedan compartir, que se suscriban al canal si no se han suscrito, y que nos dejen sus comentarios. ¿Qué tal la lección de esta semana? ¿Cómo les ha parecido? Comenten allí en la caja de los comentarios de todo lo que hemos estudiado durante esta semana, del repaso de la lección de hoy. ¿Qué tal les parece esta semana, la lección de esta semana? Espero sus comentarios. Y pues no siendo más, solamente me queda desearles un muy feliz día, que Dios les bendiga, y de antemano un muy feliz sábado.